Tenemos una oración, cada uno se pone mute, empezamos orando y después ya lo dejamos a Rubén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos empezar esta oración diciéndote Padre. Gracias porque nos adoptaste como hijos. Muchos de nosotros todavía tenemos a nuestros padres y a nuestro Padre y acá en la tierra, y él mismo es ejemplo en tu palabra. Otros lo tienen y no lo es, otros ya no lo tienen. La realidad puede ser muy dispar entre cada uno de nosotros, pero tenemos algo en común y es que podemos llamarte a vos papá. Gracias por eso, gracias por habernos adoptado como hijos, gracias por darnos la heredad en el cielo, gracias por cada una de las bendiciones que nos das a través de habernos elegido a vos, a nosotros, y de haber entregado a tu Hijo para comprarnos y adoptarnos a cada uno de nosotros. Dios, te pedimos que te quedes con nosotros, te pedimos que ahora al abrir tu palabra, la misma pueda ser de bendición para cada uno de nuestros corazones, que esto que aprendamos o que esto que escuchemos no sea nada más escuchar un rato acerca de algún profeta de hace un montón de años, sino que sea algo que podamos poner en práctica, que podamos demostrar en el día a día. Dios, quédate con nosotros, te pedimos por los que todavía no pudieron subir, para que puedan subir o para que también les acompañes en este día particular. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estaba cebando el mate. Ahí mandé lo que Noelia me compró, mandé 2 fotitos en el chat del Zoom. No sé si se ven, si las mandé bien. No veo nada. Pero La estoy bajando, ahí se me está bajando. Sí, hay que bajarlas, pero se ven. Sí. Este mensaje se llama ¿Cómo pasar de odiar a un profeta a amarlo? Fue mi experiencia cuando empecé a leer y cuando terminé el mensaje. Me encantó. Me encanta Habacuc. Y vamos a abrir justamente el libro de Habacuc, que es cortito. Y antes de hacer una pequeña introducción de lo que estaba pasando, esperen, todo esto sabe Sebi que surgió medio a último momento. ¿Querés que lo comparta? No, todavía no. Ok. Habacuc es antes de la deportación a Babilonia, ¿sí? O sea, supongo que es contemporáneo o vivió en el tiempo que vivió Jeremías, de cuando se lo llevaron a Daniel. Por ejemplo, está Zulma ahí, es de la era de cuando yo enseñé el libro de los reyes, y me acuerdo que Zulma estaba en esa clase y vimos todos, y finalmente se lo llevaron a todos a Babilonia. Y ahí estaba Daniel, sus amigos, todo lo que ya conocemos. Bueno, Habacuc vivió en ese tiempo. Y quiero que alguno de ustedes, 2 de ustedes, mejor dicho, Tania, que la otra vez leyó bien, lea Salmo 89. Salmo 89, del 30 al 34. Todos sabemos que finalmente a Judá, al reino del sur, se lo llevaron. El Señor les venía diciendo, dejen los ídolos, dejen de apartarse de mi palabra porque se los van a llevar a todos. No quisieron saber nada, no obedecieron a Dios y pasó lo que Dios les dijo que les iba a pasar. Y leyendo esto me acordaba de este salmo precioso y otro que vaya buscando, a ver, Mauri, Lamentaciones 3, del 31 al 33. ¿Tenés, Tania, el pasaje? ¿Lo leo? Sí. Si dejaren sus hijos mi ley,
yo no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor acá les está diciendo, gracias, si dejaren sus hijos mi ley, no anduvieren en mis juicios, quédense tranquilos que yo los voy a castigar con vara, dice. Los castigaré con vara y con azote sus iniquidades. Pero agrega algo Dios, y dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y sigue y es precioso, dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Es lo que pasó con este pueblo. Dios los castigó, literalmente. Se lo llevaron. Pero si hay algo que vemos en su palabra es que Dios no apartó de ellos su misericordia. Mauri, Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desea para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Hasta dónde? Hasta uno más. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no desecha para siempre. Acordate esto. El Señor no desecha para siempre. Y hay algo que acá vamos a ver en Habacuc, que piensa, ya nos olvidaste. En un momento le dice, no. Dios no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus piedades, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Volvemos a Habacuc y un par de datitos que recolecté hoy. ¿A quién va dirigida la carta? A nadie. O sea, es una conversación entre Habacuc y Dios, ¿sí? Si bien Jeremías tenía un ministerio público y él se encargó de hablar con el rey, de decirle que se arrepienta, bueno, Habacuc no. Él tenía sus quejas que las vamos a ver, pero se las dijo a Dios. Él se quejaba y hasta cuando empezaba yo a leer, y por ahí vos lo lees en tu casa después, te choca un poco. ¿Cómo le vas a decir esto a Dios? Pero no es que lo publicaba en Facebook, ¿me entendés? Se lo dijo a Dios en oración. Su angustia él la derramaba delante de Dios, y es lo que me invitó a mí a hacer lo mismo, y te invito yo a hacer eso. En vez de quejarnos frente a otros, en vez de hacerlo público, de renegar, nuestros problemas deben convertirse en motivos de oración. El salmista decía, ante él expondré mi queja. David decía esto en el Salmo 142. Ante Dios expondré mi queja. A veces hacemos todo lo contrario. Nos quejamos con todos los demás, vemos que podemos solucionar, lo publicamos en todas las redes sociales y a lo último, recién a lo último, oramos para que Dios nos ayude. Habacuc hizo totalmente lo opuesto. Oró a Dios. Estaba angustiado, quizás estaba totalmente disconforme con lo que estaba pasando, pero no salió de su cuarto entre él y Dios. Ante él expondré mi queja. Entonces el libro de Habacuc es cortito, tiene 2 quejas de Habacuc y 2 respuestas de Dios, y finalmente termina con una oración de Habacuc. Te lo repito, porque lo vamos a ver medio rápido, así no se aburren. 2 quejas de Habacuc, 2 respuestas de Dios y una oración final de Habacuc. Vamos a leerlo. Ahí sí, Sebi, si querés ponerlo, en la Nueva Traducción Viviente. A decir verdad, por amor a Zulma, intenté poner la 1960 y la verdad hasta ni yo entendía, algunas cosas eran medias confusas,
Y dije, vamos a leerlo en la NTV, que es bastante claro. Dice así, Habacuc 1:1. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. El título es oportuno en este caso, primer queja de Habacuc. Y dice así, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Fíjense qué oración, ¿eh? Y ahora me viene a la mente, y no quiero abundar mucho en esto, pero ¿cómo son nuestras oraciones? A veces oramos tan automáticamente a Dios que se torna irreal, ¿no? La otra vez hablaba yo de la oración y tenemos que derramar el corazón. Ana decía en Samuel 1, yo derramé mi corazón delante de Dios. Y acá vemos a Habacuc haciendo lo mismo. Señor, te pido por esto, por lo otro, por aquello, en el nombre de Jesús, amén. Ya está, oré. Seguramente Dios escucha la oración, no te voy a decir que no. Pero es como que estuviéramos hablando, no, estamos hablando con nuestro Padre. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Que podamos hablar así con Dios. De modo tal que, si no estamos de acuerdo con algo, de todas maneras se va a hacer lo que Dios quiere. Pero el Señor quiere que le expongamos nuestras peticiones. Dice, pongan sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Acá Habacuc decía, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Pero vos no escuchás, Señor. Hay violencia por todas partes y clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Lo que está diciendo Habacuc acá, se lo está diciendo a Dios, era una realidad de lo que se estaba viviendo en Judá en ese tiempo. Se habían desviado totalmente de Dios. Ya no les importaban sus palabras, a Jeremías lo habían tirado dentro de una cisterna, lo habían tratado de traidor, porque decían que estaba aliado con Babilonia. Pero ellos mismos se metieron en toda esa corrupción, en todos esos problemas que estaban pasando. Y Dios le responde, la primera respuesta de Dios. Recién vimos esto que leímos, la primera queja de Habacuc, y ahora vemos la primera respuesta de Dios. Y dice así, el Señor respondió, y presta atención, observen las naciones, mírenlas y asombren. Y me gusta esta frase que sigue, pues estoy haciendo algo en sus propios días. Dios está haciendo algo. Y Habacuc seguro que preguntaba, pero Señor, o sea, está todo mal, se están todos matando entre ellos, dejaron tu palabra, nos van a venir a llevar, y vos decís que estás haciendo algo. Dios está obrando. Dios está obrando. Hay una canción que nos gusta mucho que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que yo no sé qué problema estás atravesando vos, qué angustias tenés, y que parecería que no salen las cosas como lo esperábamos, como le pasaba a Habacuc. Pero Dios está obrando. Y Él dice, estoy haciendo algo. Dios está haciendo algo. Algo que no creerían, aunque si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Acá el Señor le está diciendo a Habacuc que se los van a venir a llevar, así a secas.
Son reconocidos por su crueldad, hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más feroces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar sus presas. Pásame la pantalla, Sebi. Vienen sin tregua, o sea, no van a venir a negociar nada. Vienen, se lo llevan de una, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y menosprecian toda su fuerza. Esto está diciendo Dios. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Ya sabemos, obviamente, cómo terminó el imperio babilónico. Después léelo en tu casa. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Que no queda escapatoria. Que se los van a llevar. Pero que aún así Dios está haciendo algo. Y volviendo al principio, a los textos que leyeron Tania y Mauri, que el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, se compadece, según la multitud de sus piedades. ¿Y cómo te podés compadecer llevando cautivo a mi pueblo amado a Babilonia? ¿Cómo puedo ver la misericordia de Dios? Bueno, la vemos a lo largo de la historia cómo terminó, que eso sirvió para que ellos se volvieran a Dios. Vemos el libro de Esdras, que les paso un chisme, el mensaje de hoy del aniversario va a ser de Esdras, y es precioso como ver un pueblo que estaba volcado a la idolatría, un pueblo que dice que eran las 6 de la tarde y seguían leyendo la Biblia. ¿Y qué les pasó? Les pasó que estuvieron en Babilonia un montón de años, 70, y aprendieron la lección. Entonces Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, lo que a veces pensamos que es malo, es para nuestro bien. Y Dios les responde eso. Segunda queja de Habacuc. Vamos avanzando rápido. 1:12. Oh Señor, mi Dios. Para que creo que me salté algo. Pequeño datito. 1:13, ¿sí? ¿Ponés? Porque... sí, lo íbamos a leer ahora. ¿Ves? Esa es la improvisación. Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. ¡Qué oración! Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? Y esto es lo que anoté que quería leer. ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Y me llamó mucho la atención esta frase, porque es un común pensar que los demás son más justos que nosotros, que en realidad ellos son más malos. Los babilonios eran más malos que los de Judá. Y en realidad quizás sí, pero quizás Dios lo veía de otra manera. Dios lo veía que ellos, teniendo la ley de Dios, se apartaron. Ellos, teniendo al Dios de gloria, decidieron irse tras estatuas. Entonces, la NTV dice, se tragan a gente más justa que ellos. Y Israel no era más justo que los babilonios. Hasta me atrevo a decir que son más culpables, que teniendo la verdad, decidieron irse tras dioses ajenos. Y el peor error que podemos cometer es pensar que nosotros somos buenos, que el otro es más malo que yo. No, empecemos a reconocer nuestros pecados.
Ahí Habacuc dice un versículo antes, y castigarnos por nuestros muchos pecados. Es lo que tenemos que hacer. Versículo 14. Somos tan solo peces para ser capturados y matados, Dios. Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes. Qué oración más sanguinaria. Mientras ellos se alegran y celebran, entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Bueno, como que entiendo que Habacuc está tratando de decir, mirá, Señor, estoy todo ensangrentado, no vas a hacer nada, vamos a terminar ensartados en sus ganchos, vamos a terminar todos atrapados en una red, ¿y vos los vas a permitir? Sí, los voy a permitir, porque se alejaron de mis caminos, porque yo les vengo diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, muchas veces y de muchas maneras, diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Creo que dice Osea, yo deshice como nubes tus rebeliones, volvete a mí. El Antiguo Testamento es precioso porque vemos el corazón de Dios amando a un pueblo que era contrario a ese amor. Pero como decía Adrián la vez pasada, dice Oseas 11, ¿cómo podré destruirlos? Yo no soy hombre, no, yo soy Dios. Yo los traeré de nuevo a mi casa. Y ese es el corazón de Dios, amando a su pueblo a pesar de lo que somos. Sí, te van a llevar. Esa es la segunda respuesta de Dios. Perdón, la primera respuesta. Sí, los van a llevar, pero sabé que mi misericordia va a estar siempre. Vamos a seguir leyendo. Habacuc 2. Y acá está Habacuc diciendo, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y yo lo veo como diciendo, a ver qué vas a responder, Dios, después de todo lo que dije. Y el Señor le dice, bueno, dale, voy a responder esto. Y dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencias, porque sin dudas sucederá y no se tardará. Acuérdense lo que Habacuc le había preguntado antes al Señor. ¿Permitirás que estos se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y la respuesta que Dios da ahora es que no se van a salir con la suya para siempre. Que Babilonia va a ser castigado. No vamos a ver todo el capítulo 2, que es largo, pero si miran, después señalarlo en tu Biblia y estudiarlo en tu casa, el versículo 6 dice, ¿qué aflicción les espera, ladrones? En el versículo 9 dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? Esto le dice a los babilonios. Versículo 12, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Versículo 15, ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regordearte de vergüenza de su desnudez, para burlarse de la gente. Versículo 19, ¿qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despiertan y sálvanos, a imágenes de piedra?
léelo en tu casa. Pero lo que Dios le responde a Habacuc es que no se van a salir con la suya para siempre. Dios utiliza a Babilonia para castigar a Israel, pero después Babilonia es castigado por su maldad, porque era un pueblo totalmente contrario a Dios, y el que se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. El que se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Y Babilonia terminó mal. No me gusta mucho la historia, y si te aburre, voy a decir esto. Después viene el imperio persa, viene el rey Ciro, mandan a todos los de Judá otra vez a su tierra, a Jerusalén, construyen el templo. Dios utilizó también esa nación persa para bendecir a Israel. Así como utilizó a Babilonia para castigarlo, pudo utilizar otras para bendecirlo, porque todas las naciones son de Jehová. Dios es el Dios de toda carne, y hace lo que quiere, y utiliza lo que Él quiere para su propósito. Su propósito era que el pueblo vuelva, dejen los dioses ajenos, se despierten a la palabra de Dios. Y hay una profecía hermosa que dice: yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y así fue. En el libro de Esdras, mirá todo lo que te digo que tenés que leer en tu casa. Léelo, Esdras. Todo el día leyendo la palabra de Dios, llorando, cambiando las vidas. Si la Biblia no es para eso, ¿de qué sirve? Si me dice que tengo que amar y no amo, si me dice que no tengo que robar y robo, si me dice que no me tengo que enojar y me enojo, ¿de qué sirve la palabra de Dios? Dios quería que ellos se vuelvan a la palabra de Dios para que lo obedezcan, para que les transforme las vidas. Ahí vemos en el libro de Esdras matrimonios divorciándose porque se habían casado con personas que no eran del pueblo de Dios. Y Dios dice: no va. Entonces volvámonos a la palabra. ¿Cuál es la segunda respuesta de Dios? Es que sí, Dios va a castigar a ese pueblo. Y así fue. Porque todo lo que Dios dice es verdadero. Pasamos al capítulo 3 y con esto terminamos. Una oración de Habacuc. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, y fíjense que tiene el corazón que otra vez lo derrama delante de Dios. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Qué hermoso. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Y me encanta porque ahora habla de Jesús. Fíjate. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán, Jesús. Y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno, nuestro Dios. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. Miren lo que dice, ahora se acuerda de la salvación de Dios en el pasado, cuando Dios los liberó de Egipto. Y fíjense lo que dice el versículo 8. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación. Es precioso. No estaba enojado el Señor. Lo que ellos veían como algo malo, Dios los estaba salvando.
blandiste tu arco, tus aljabas de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas se observaron. Bueno, está describiendo la salvación de Dios cuando ocurrió en Egipto, pero mirando una salvación futura, cuando venga el Señor. Y el Señor vino, y vimos su gloria, dice Juan. Y acá Habacuc lo dice de una manera parecida, rayos de luz salen de sus manos, en el versículo 4, donde se esconde su imponente poder, el Señor Jesús. Tenemos que ver la salvación pasada, pero la salvación futura, que para ellos era futura, y para nosotros el Señor ya vino, y vimos su gloria, y creímos en Jesús como nuestro Salvador. Yo pienso que Habacuc estaba pensando en el Salmo 77, que miren lo que dice, se los leo rápido. Y también acá Asaf estaba angustiadísimo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos, pero él dijo, enfermedad mía es esta. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y decía, y fíjate esto, Salmo 77, 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Un poco la pregunta de Habacuc y la de tantas veces nosotros, Señor, nos has olvidado. La otra vez veíamos en la barca, no sé quién predicaba en la barca, Joana, que se desató la tempestad y Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Fíjense lo que dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Lee también en tu casa el Salmo 77. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto? Cuando las cosas no salen como queremos. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y Asaf dijo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Lo que hizo Habacuc, se acordó cuando Dios nos salvó en Egipto. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu nombre. ¿Qué Dios es tan grande como tú? Amén. Y se acuerda y empieza a detallar toda la salvación de Egipto de nuevo. Lo mismo que hizo Habacuc. Y yo quiero terminar con los últimos versículos, 17, 18 y 19, con un texto muy conocido, que Habacuc concluye. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva, aunque esté todo mal, aunque se nos vengan a llevar, aunque nos vayamos a un pueblo cautivo y los campos queden vacíos y no den su fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quédate con esta palabra. Aunque esté todo mal, gozate en el Señor. Con todo eso, dice Habacuc, yo me gozaré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me da pie firme como venado, el Señor es mi fuerza. Acuérdense del Salmo 27 que dice muchos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá, aunque un ejército acampe contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Agarrate de la palabra de Dios, volvé a la palabra de Dios, léela.
Todos los pasajes que te dije que lea, Habacuc, Esdras, el Salmo 77, aprendételos porque son preciosos. El Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tengo un Dios poderoso, un Dios que me sostiene. No mires las circunstancias adversas como lo que estamos viviendo, que está todo mal. Quizás está todo mal, pero nosotros tenemos al Señor, al Dios de nuestra salvación. Y es lo que quiere concluir Habacuc. Sí, nos van a llevar, van a quedar los campos vacíos, se va a perder la cosecha, las higueras no van a florecer, pero aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y si no tenés a Jesús en el corazón, Habacuc es un profeta que habló de Jesús. Y él dijo al principio del libro que el justo vivirá por la fe. Y esa fe es la que te tiene que llevar a creer en Jesús como tu Salvador. Si no tenés esa fe, yo te invito en esta hora a que creas de todo corazón en Jesús. Que le pidas perdón por tus pecados si nunca lo hiciste. O si lo hiciste ligeramente, que lo hagas de una manera verdadera y le pidas que Él sea tu Salvador. Y Él es el que, uno, nos da un destino eterno, pero dos, es el que nos sostiene en medio de tantas aflicciones como las que vivía Habacuc, pero como las que vivimos también nosotros. Que Jesús hoy sea tu Salvador. Que puedas decir como Habacuc, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Si Dios no es tu Salvador, este mensaje no es para vos, pero rogamos en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Vamos a escuchar esta canción que está poniendo Sebi, Lo harás. Oramos. Señor que estás en los cielos, gracias por lo que hoy aprendimos del profeta Habacuc. Gracias, Señor, porque nos mostrás que eran profetas, grandes hombres tuyos, pero también eran personas comunes, corrientes, que tenían situaciones confusas, que tenían quejas y que también buscaron, con sus errores, con sus aciertos, buscaron tu rostro. Y gracias por las enseñanzas que hoy nos dejás a través de él, Señor. Gracias porque siempre estás actuando, siempre estás obrando, y gracias porque en un momento Habacuc tuvo que decidir subirse a la torre del vigía, a la torre del vigilante, al lugar secreto para esperar tu respuesta. Y quizás también esa es nuestra enseñanza del día de hoy, que podamos quizás presentarte nuestras preocupaciones, nuestras quejas, las cosas que nos confunden, que nos aquejan, pero que también tengamos siempre ese ejercicio de ir a la torre de vigilancia a esperar tu respuesta, Señor. Y aunque parezca que se demore en llegar, como le decías a Habacuc, que esperemos con paciencia porque siempre estás actuando, y como deja este profeta, como nos deja dicho en este libro, tu soberanía está por sobre todo. Gracias por lo que pusiste en el corazón de Rubén, gracias por este tiempo y gracias porque podemos disfrutar de un tiempo en donde aprendemos tu palabra pura, tu palabra sin errores, como Dios le dijo a Habacuc que transmita, Señor. Y eso nos hace bien porque es tu propia voz y es lo que necesitamos escuchar. Oramos agradecidos, nos quedamos en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.